Bueno, daremos inicio a nuestra pequeña videolección acerca del tema de fisiología de los tejidos excitables, concentrándonos en primera instancia en lo relacionado con la excitabilidad nerviosa. Recuérdense que el concepto de excitabilidad está en relación con la capacidad o la propiedad que tiene una célula de responder activamente ante cualquier perturbación del medio externo. Es decir, es la capacidad que tiene una célula de, al recibir cualquier estímulo periférico, generar una señal o generar una respuesta ante ese estímulo. Por lo general, estas respuestas se organizan mediante variaciones en la distribución iónica de las cargas en el medio intracelular y extracelular, que se reflejan como variaciones del potencial de membrana de la célula. Estos son una serie de conceptos que vamos a introducir paulatinamente. Muy bien. Comenzando, vamos a hablar un poco acerca del término de potencial celular. Recuérdense que entre el interior y el exterior de la célula nosotros tenemos una diferente distribución de cargas iónicas, garantizada gracias a la acción de un conjunto de proteínas integrales de la membrana plasmática que denominamos bombas. Las bombas celulares, recuérdense que son sistemas de transporte activo, los cuales se encargan de movilizar determinados iones en contra de sus gradientes de concentración. Existen diferentes bombas en el organismo, de la cual la más importante es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba permite desplazar átomos de sodio y átomos de potasio en contra de sus gradientes de concentración, permitiendo meter potasio al interior de la célula en contra de su gradiente y sodio al exterior de la célula en contra de su gradiente. Gracias a la acción continua de la bomba sodio-potasio ATPasa, siempre tenemos un acúmulo de sodio en el exterior de la célula y un acúmulo de potasio en el interior celular, de tal manera que tenemos entonces inicialmente esta diferente distribución de cationes entre el interior de la célula y el exterior de la célula, garantizado por la acción de esta bomba. Tenemos otras bombas, por ejemplo, existen bombas sodio-calcio o existen bombas exportadoras de calcio, que se encargan entonces de mantener también una gran cantidad de calcio en el exterior de la célula, en relación con una baja concentración intracelular, pero eso ya sería otro tema. Los iones más importantes que van a regular la excitabilidad de todas las células son el sodio y el potasio, de tal manera que son los que nos vamos a quedar mencionando y explicando. Bueno, como ya hemos hablado, gracias a la diferente distribución de cargas que existen entre el interior y el exterior de la célula, nosotros tenemos un acúmulo de electricidad en el interior y en el exterior celular, que nosotros denominamos pues potenciales eléctricos. Derivado entonces del acúmulo de cargas eléctricas en el interior de la célula hay un potencial y en el exterior de la célula hay otro potencial. ¿Correcto? Ahora, una cosa bien importante que debemos mencionar es que gracias al movimiento de estos iones es que se establecen diferentes o se pueden modificar este acúmulo de cargas en el interior y exterior de la célula. De tal manera que tenemos que mencionar brevemente cómo se logra este movimiento de cargas. Todos los iones o todos los solutos se mueven a través de una membrana plasmática siguiendo un gradiente o siguiendo una fuerza impulsora que tiende a movilizarlos. Los gradientes que tienden a movilizar un determinado soluto se clasifican en gradientes químicos y gradientes eléctricos. Los gradientes químicos son aquellos que dependen de la diferencia de concentración química entre un medio y otro medio. Por ejemplo, gracias a que yo tengo una gran cantidad de potasio en el interior de la célula y virtualmente casi no tengo en el exterior, el potasio tiende a salir de la célula por un gradiente de tipo químico. Al igual que el sodio, al haber mucho en el exterior de la célula y poco en el medio intracelular, tiende a entrar a la célula. Sin embargo, en el caso de moléculas cargadas eléctricamente debemos considerar un segundo gradiente que se denomina el gradiente de tipo eléctrico, de tal manera que los iones siempre tienden a desplazarse en favor de su carga opuesta. Por ejemplo, las cargas positivas tienden a desplazarse a las cargas negativas y viceversa. Aunque el movimiento de las cargas aunque el movimiento de un determinado ion a través de una membrana se encuentra impulsado por ese gradiente, no solamente depende de él, sino que también depende de otro factor bien importante, que es la permeabilidad que ofrece la membrana plasmática al movimiento de dicho ion. Independientemente de la tendencia que tenga un determinado soluto a desplazarse, si no existe ninguna compuerta abierta, si no existe ningún poro para permitir el paso de las sustancias, pues las sustancias no se movilizarán. Eso lo vamos a ver un poco en la lámina de adelante, ejemplificado en una fórmula que se relaciona con la ley de Ohm. Sin embargo, entonces podemos ya establecer que el movimiento de un determinado soluto a través de una membrana, pues entonces depende del gradiente electroquímico que lo impulsa y de la permeabilidad de la membrana al mismo.
Ahora, ya hemos ejemplificado también el concepto de potencial. Lo hablamos un poco en el tema de líquidos corporales y lo acabamos de mencionar. Un potencial eléctrico depende no más que del acúmulo de cargas eléctricas en un determinado medio. Ahora, esto es así de tal manera entonces que la membrana plasmática se encuentra sometida a una diferente carga eléctrica entre el medio intracelular y extracelular. Se encuentra sometida así a una diferencia de potencial eléctrico, a un diferente acúmulo de cargas entre el medio intra y extracelular. Esa diferencia de potencial eléctrico a la que se encuentra sometida la membrana se llama potencial de membrana. Antes de ejemplificar un poco el potencial de membrana y darle su connotación de relevancia dentro del estado de reposo de la célula, vamos a mencionar un poco lo que sería el potencial de equilibrio de un ion. Supongamos nosotros que una membrana plasmática es exclusivamente permeable a un ion en particular, en este caso el potasio. Fíjense ustedes que en el medio intracelular yo tengo el acúmulo de este catión, que es el potasio, pero también tengo el acúmulo de un anión fundamental con carga negativa, que son las proteínas intracelulares. Si yo le doy la permeabilidad de la membrana plasmática exclusivamente al potasio, ¿qué va a hacer el potasio por su gradiente de concentración químico? Él va a tender a salir de la célula. A medida que sale de la célula impulsada por su gradiente químico, el interior celular va adquiriendo una carga negativa en vista de que las proteínas no pueden salir de este medio. Mientras más potasio salga, más negativo se va a hacer el medio intracelular. Sin embargo, a medida que sale potasio, el interior de la célula se va haciendo tan negativo que el gradiente eléctrico del potasio va a tender a devolverlo al medio intracelular. Recuerden ustedes que el potasio es un ion positivo, de tal manera que así como él tiende a salir en favor de su gradiente químico, tiende a devolverse al medio intracelular por el gradiente eléctrico atraído por las cargas negativas intracelulares. Si la membrana celular es exclusivamente permeable al potasio, va a llegar un punto en el que todo el potasio que ha salido dejó el medio intracelular tan negativo que el gradiente eléctrico tiende ahora a impulsar nuevamente el potasio de vuelta al medio intracelular, de tal manera que ahora todo el potasio que sale vuelve a entrar. En ese caso no hay un flujo neto del ion, y no hay un flujo neto porque los gradientes de concentración y eléctrico son iguales y opuestos, de tal manera que no hay un flujo neto del ion. El potencial de membrana, caracterizado como habíamos dicho ya como el potencial intracelular, eso lo vimos en líquidos corporales. Recuérdense que el potencial de membrana es igual a la diferencia entre el potencial intracelular y extracelular, pero por convención el extracelular es cero. Por lo tanto, el potencial de membrana es igual al potencial intracelular. Si el potencial intracelular en este caso es tan negativo como para permitir que todo el potasio que salga vuelva a entrar, se alcanza un potencial al cual no hay flujo neto de un ion, y esto se llama potencial de equilibrio. En el caso del potasio esto debe ser un valor sumamente negativo, en el cual entonces ya no habrá fuerza neta que impulsa al ion a movilizarse de manera neta a un determinado compartimiento. Entonces el potencial de equilibrio de un ion es el potencial de membrana al cual no hay un flujo neto del ion hacia ninguna parte, porque los gradientes químicos y eléctricos son exactamente iguales y opuestos. De hecho, el potencial de equilibrio del potasio es alrededor de menos 80 a menos 90 milivoltios. Una cosa interesante, bueno, es que en el caso del sodio nosotros vemos otra cosa. Fíjense acá. El medio extracelular es rico en sodio, mientras que el medio intracelular tiene poco sodio. De hecho, las diferencias de concentración son muy marcadas. En el interior de la célula nosotros tenemos 20 veces más potasio que en el exterior celular. Mientras esto es lo que explica que apenas yo abro un canal, apenas yo doy un poro para que el ion se movilice, él se moviliza rápidamente. Recuérdense ustedes, recordemos todos que todos los iones se movilizan a través de una membrana gracias a un poro que se denomina canal iónico. Los canales iónicos pertenecen a los sistemas de transporte pasivo, de difusión simple y son altamente selectivos para el movimiento de un ion en particular. Fíjense entonces acá que tenemos el sodio en el exterior de la célula. Cuando yo permeabilizo la membrana al movimiento del sodio, el sodio comienza a pasar al medio intracelular. Comienza a pasar. Fíjense ustedes que a medida que entra, el interior celular, ¿cómo se pone? Totalmente positivo. Esto en base a la difusión que ha presentado el sodio por su gradiente químico. Sin embargo, va a llegar un punto en que tanto sodio que ha entrado vuelve el interior celular tan positivo que ahora es este mismo gradiente eléctrico que, o es mejor dicho, como consecuencia de este gradiente químico se genera ahora un gradiente eléctrico opuesto, ya que el sodio no va a poder seguir entrando a la célula porque apenas entra a la célula, al ser el un ion positivo, choca con las cargas positivas intracelulares y sale repelido al medio extracelular, que más bien ha adquirido ahora una carga negativa. Fíjense ahora la connotación totalmente distinta. Ahora el potencial de equilibrio del sodio, reflejado como el potencial intracelular, tiene que ser totalmente positivo,
porque solamente cuando se alcancen unas cargas positivas intracelulares altas, alrededor de más 62 milivoltios, es que se genera entonces un equilibrio entre los gradientes químicos y eléctricos. Para cualquier momento yo puedo calcular el potencial de equilibrio de un ion gracias a la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, bueno, considera diferentes parámetros, considera la temperatura, la constante de los gases, la constante de Faraday, la permeabilidad eléctrica de la membrana y la diferente concentración de iones. Sin embargo, va más allá de nuestro manejo en la ocasión de hoy. Ahora, ya dijimos entonces que el potencial de membrana de una célula realmente depende del movimiento de estos dos iones, de sodio y de potasio. ¿Pero por qué depende de ellos? Habíamos considerado un estado ideal de una célula en el cual ella solamente era permeable a un determinado ion, en este caso el potasio. ¿Qué dijimos que ocurría cuando la membrana era solamente permeable a un ion? Pues alcanzaba el potencial de equilibrio del ion, correcto, en vista de que el movimiento por el gradiente químico en algún momento se iba a igualar al del gradiente eléctrico de manera opuesta. Ahora, si nosotros consideramos ahora que una membrana plasmática no es de una célula en reposo, una célula cualquiera, no es permeable exclusivamente al potasio, sino que también tiene una menor permeabilidad al sodio. ¿Qué ocurre? Tenemos que considerar ahora el tráfico de los dos iones, tanto del potasio como del sodio. Ahora, una cosa que debemos considerar: la membrana plasmática es 40 veces más permeable al potasio que al sodio en reposo. Es decir, tenemos 40 veces más canales de potasio que de los que tenemos de sodio. Sin embargo, entonces, como yo tengo canales de sodio y tengo canales de potasio, yo tengo que considerar que ellos se van a movilizar siguiendo su gradiente electroquímico, ¿correcto? El gradiente eléctrico y químico. El potasio, por su gradiente químico, va a tender a salir de la célula, dejando el interior celular negativo, ¿correcto? Pero consideren ahora que yo tengo canales de sodio, por lo tanto una pequeña proporción de sodio va a entrar al interior de la célula. ¿Y qué va a producir eso? Lo que va a producir eso ahora es que todas esas cargas positivas, o mejor dicho, esa pequeña cantidad de cargas positivas que están entrando, van a impedir que el interior de la célula se haga tan negativo como en el caso anterior, en el que el gradiente eléctrico desplazaba el potasio de nuevo al interior de la célula. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a tener un flujo neto de potasio al exterior celular siguiendo su gradiente químico y un flujo neto de sodio al interior de la célula siguiendo su gradiente químico también. ¿El potencial intracelular cómo va a ser? Pues negativo, claro que sí, se me están quedando aniones retenidos en el interior celular, pero no va a ser tan negativo como el del caso anterior. Esto se estabiliza alrededor de un potencial de membrana en reposo para las neuronas de menos 65 a menos 70 milivoltios. Es importantísimo destacar que, como habíamos dicho, el movimiento de un determinado ion no solamente depende de su gradiente electroquímico, sino también depende de la conductancia o la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es conductancia de la membrana? Pues es la facilidad con la que un determinado ion atraviesa una membrana plasmática. Obviamente esto está en relación con la permeabilidad que ofrece la membrana y por lo tanto utilizamos estos dos términos de manera indistinta. Veamos aquí una pequeña expresión de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice a nosotros que la intensidad del flujo de una corriente, medida en amperios, pues va a depender de estos dos factores que hemos considerado. La conductancia de una membrana, que la denominamos con la letra G y la medimos en una unidad denominada Siemens, por el gradiente electroquímico o diferencia de voltaje que existe entre ambos medios. Vamos a denominarlo como el gradiente como tal, y lo vamos a denominar con la letra V, o voltaje. Una cosita que también nosotros podemos expresar esta ley de Ohm en otra forma es utilizando el concepto de resistencia de la membrana en vez del de conductancia. Esto es interesante. Si nosotros habíamos considerado ahorita que la conductancia es la facilidad con la que un ion puede atravesar una membrana y eso depende de su permeabilidad, la resistencia es todo lo contrario. La resistencia pues es la relativa incapacidad que tiene un ion para atravesar la membrana plasmática. De tal manera que pues la conductancia es totalmente lo inverso a la resistencia, por lo tanto son inversamente proporcionales. Es decir, que si yo quisiera incorporar el parámetro de resistencia dentro de la ley de Ohm, lo tengo que incorporar como un parámetro inversamente proporcional. Por lo tanto, otra forma de considerar el flujo de corriente que pasa a través de una membrana plasmática y que obviamente determina el potencial es igual a el gradiente electroquímico o la diferencia de voltaje entre la resistencia de la membrana plasmática. Todos estos gradientes que dijimos que eran los responsables pues de generar y este potencial de membrana tienen que mantenerse de alguna manera. Es decir, yo no puedo mantenerme sacando potasio indefinidamente porque va a llegar un punto en el que el potasio extracelular va a ser igual al intracelular. Así como yo no puedo meter sodio indefinidamente porque va a llegar un punto en el que todo el sodio dentro de la célula es igual al sodio de afuera.
Por lo tanto, tenemos que tener alguna forma de mantener estos gradientes, y eso es una de las principales acciones que lleva a cabo la bomba sodio potasio ATPase. Ella me vuelve a meter todo el potasio que sale de la célula y me saca todo el sodio que ha entrado. Por lo tanto, la bomba sodio potasio ATPase juega un papel fundamental para regular y mantener los gradientes electroquímicos. Esto es tan importante que la bomba sodio potasio ATPase conlleva un gasto energético altísimo. De hecho, en las neuronas se habla de que el 70% de la energía que produce una neurona es consumida por la bomba sodio potasio. Fíjense acá una pequeña gráfica que tenemos. Esto es bien interesante. Supongamos el potencial de membrana en reposo, que habíamos dicho que era alrededor de menos 65 a menos 70 milivoltios. Fíjense ustedes que en el medio intracelular nosotros tenemos una cantidad importante de cargas negativas, ¿correcto? Mientras que en el medio extracelular tenemos una cantidad mayor de cargas positivas. Fíjense ustedes cómo las cargas eléctricas a ambos lados de la membrana plasmática experimentan un fenómeno de atracción electrostática. Es decir, las cargas negativas intracelulares derivadas del potencial de membrana en reposo se atraen un poquito a ambos lados de la membrana con las positivas extracelulares. Ojo, las cargas no se están moviendo. Yo no estoy diciendo que están saliendo. Yo solamente estoy diciendo que se están atrayendo electrostáticamente pegadas una al lado extracelular y otra al lado intracelular. ¿Qué genera esto? Esto genera un acúmulo de cargas eléctricas bien cerquita de la membrana plasmática. Esto se denomina capacitancia de la membrana. La capacitancia de la membrana entonces es este pequeño acúmulo de voltaje de cargas eléctricas que se presenta en la membrana plasmática por la atracción electrostática de las cargas opuestas por este potencial de membrana en reposo. Fíjense aquí una cosita. Fíjense este diagrama. El potencial de equilibrio del potasio dijimos que era ¿cómo? Era un potencial sumamente negativo, correcto, de menos 90 milivoltios. El potencial de equilibrio del sodio dijimos que era ¿cuánto? Más 62 milivoltios. La membrana plasmática en reposo, ¿cómo es? Dijimos que era ¿cómo? ¿Es permeable solamente al potasio? No, porque en ese caso, ¿dónde estaríamos? En el potencial de equilibrio del potasio. ¿Es permeable solamente al sodio? No, porque en ese caso estaríamos en el potencial de equilibrio del sodio. Sin embargo, ¿cómo es la relativa permeabilidad? ¿Cómo es la conductancia? Es 40 veces mayor al potasio que al sodio. Por lo tanto, ¿dónde estimo yo que, si yo lo veo en el diagrama, si yo lo veo en la gráfica, dónde estimo yo que debería estar el potencial de reposo? ¿Más cerca del potencial de potasio, del potencial de equilibrio del potasio o del sodio? Pues obviamente debería estar más cerca del potencial de equilibrio del potasio, porque la conductancia es muchísimo mayor al potasio que la que yo tengo para el sodio. ¿Okay? Por lo tanto, fíjense ustedes acá que el potencial de reposo en la gráfica se nos queda mucho más cerquita, con un valor de menos 70 milivoltios aproximadamente, al potencial de equilibrio del potasio. Bueno, esto es una pequeña gráfica donde nosotros vemos un ejemplo de un canal de potasio. Fíjense lo que les había dicho, ¿no? El canal de potasio, un canal iónico como tal cualquiera, no es más que un poro. En este caso el canal de potasio está constituido por 4 subunidades, perdón. Cada subunidad está constituida a su vez por varios dominios transmembrana. Pero fíjense ustedes que todos los canales iónicos presentan esta pequeña asita, esta pequeña asa del poro, que se dice que es la responsable de la selectividad del canal iónico. En cada una de estas asas, en cada una de estas paredes del poro, nosotros tenemos un conjunto de aminoácidos, los cuales determinan un determinado tamaño y carga del poro, lo cual implica que solamente ciertos iones que cumplan con estos requisitos de tamaño y carga van a atravesar el canal iónico en particular. Ok. Entonces, resumiendo, potencial de membrana en reposo es garantizado gracias a la presencia de sodio y de gradientes de sodio y de potasio y una permeabilidad de sodio y de potasio a través de la membrana plasmática. La permeabilidad del potasio es mucho mayor que la del sodio, por lo tanto el potasio sale de la célula, deja un medio intracelular negativo, gracias a los aniones intracelulares, pero gracias a que el sodio entra porque hay pequeños canales, no es tan negativo como para llegar al potencial de equilibrio del potasio, que dijimos que se establecía solamente cuando la célula era exclusivamente permeable a ese ion en particular. Perfecto. Ok, y todo eso es mantenido por la sodio potasio ATPase. Ahora, eso es cuando nosotros tenemos la connotación de una célula en reposo. Dijimos que las células de los tejidos excitables tienen la característica de excitabilidad, es decir, son capaces de responder activamente ante cualquier perturbación del medio externo. ¿Cómo responden? Mediante cambios de su potencial de membrana. Y si el potencial de membrana depende no más que de un flujo de iones a través de la membrana, pues entonces, gracias al estímulo, yo modificaré el flujo de iones a través de la membrana y eso me modificará el potencial de membrana y me generará un estímulo como tal, un impulso eléctrico. La respuesta máxima que puede tener una célula excitable, que permite la comunicación y transmisión de la información entre diferentes células del organismo, se denomina potencial de acción.
El potencial de acción, por concepto, es una señal eléctrica autorregenerativa que se propaga a lo largo de un axón neuronal o a través de una célula excitable sin disminuir su amplitud. Vamos a hablar un poquito a fondo y vamos a ir un poquito más allá desgregando este concepto. Pero una cosa bien importante que debemos considerar de un potencial de acción es que, señores, esta es la forma mediante la cual nosotros nos comunicamos entre las neuronas, es la forma mediante la cual nosotros nos comunicamos entre las células del organismo. Es un código de información digital. Es digital porque es un 0 o un 1, es todo o nada. Cuando se genera exactamente igual siempre, y si no, no se genera. Eso ya lo vamos a considerar. Es un código de información bien importante. De acuerdo a la frecuencia de disparo de un potencial de acción y de acuerdo a la vía que sigue este impulso, yo soy capaz de decir cómo es la intensidad de un estímulo y dónde está localizado el estímulo que yo estoy recibiendo. Esto lo vamos a ver mucho mejor en sistema nervioso central y cuando hablemos de sistemas sensoriales. Pero un potencial de acción, esa es su función, regular la comunicación de entre células. El potencial de acción está constituido por varias fases que nosotros podemos ver en un pequeño gráfico que registramos en la siguiente figura. Fíjense ustedes que a partir del potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios, yo tengo una primera fase del potencial en la cual el potencial de membrana asciende desde un valor negativo hasta un valor más positivo. Cuando el interior de la membrana plasmática adquiere un valor más positivo de su valor de reposo, uno habla de un fenómeno de despolarización. De tal manera que nuestra primera fase del potencial de acción se llama la fase de despolarización o fase de disparo. Esta fase implica entonces el aumento de cargas positivas en el medio intracelular. ¿Cómo pueden aumentar las cargas positivas en el medio intracelular? Pues la forma más sencilla es abriendo canales de sodio. Si yo abro canales de sodio, estoy permitiendo entonces, estoy dándole permeabilidad a la membrana plasmática para que todos los iones positivos del medio extracelular, que es el sodio, pasen rápidamente al medio intracelular, disparando el potencial de membrana a valores positivos. ¿Qué otra forma teórica yo pudiese tener? Si el potasio normalmente sale de las células por su gradiente, si yo cierro canales de potasio, el potasio no podría salir, ¿correcto? Por lo tanto, el potasio se quedaría retenido en la célula y también despolarizaría. Es decir, yo tengo dos formas de despolarizar una célula. O abro canales de sodio y entra sodio de afuera, o cierro canales de potasio. El potasio no sale y como es una carga positiva, despolarizo también. Pero esto es por poner un ejemplo. ¿Okay? El potencial de acción en su primera fase depende de la apertura de canales de sodio. Pero ahora, estos canales de sodio, señores, son canales de sodio voltaje dependientes, son canales de sodio regulados, los cuales solamente se van a abrir cuando existe una diferencia de potencial previa, una despolarización previa que induce su apertura. Eso lo vamos a ver un poquito ahorita en la siguiente lámina. Pero solamente cuando se genera entonces esa diferencia de potencial que permite la apertura del canal de sodio voltaje dependiente es que va a entrar masivamente sodio del medio extracelular como para disparar el potencial de membrana a valores bien positivos. Cuando no, pues entonces no se abren estos canales y no se dispara el potencial de acción. Acabamos de decir que para abrir los canales de sodio voltaje dependientes necesito un estímulo inicial, un estímulo básico que me permita tener una despolarización base que alcance un valor que nosotros llamamos umbral como para abrir los canales de sodio voltaje dependientes y permitir la entrada masiva de sodio al medio intracelular. ¿Qué pasa? Tiene que existir de alguna manera algún tipo de estímulo que me produzca una despolarización inicial. Ese estímulo puede ser variado, ese estímulo puede ser una deformación mecánica que abra canales iónicos, puede ser un neurotransmisor que actuando como un ligando abra canales iónicos, puede ser un estímulo sensorial periférico, por ejemplo, un sentido químico, el sentido del olfato, el sentido del gusto, algún tipo de pinchazo en la periferia, etc. Cualquier tipo de estímulo que permita la activación de canales iónicos mecánico-dependientes, ligando-dependientes, van a abrir entonces estos canales y van a permitir la entrada de cargas positivas al medio intracelular. Esto es un pequeño estímulo, un pequeño potencial que yo voy a generar. Si este potencial que yo genero tiene la magnitud suficiente como para llegar al valor umbral, tiene la magnitud de despolarización suficiente como para llegar al umbral, abrir canales iónicos voltaje dependientes de sodio, estos van a abrirse masivamente alrededor de menos 40 milivoltios, que es el valor umbral, y a partir de aquí va a entrar masivamente sodio, señores. La conductancia de la membrana aumenta, un valor increíble. Fíjense ustedes acá, vean que la conductancia del sodio es bien bajita durante el potencial de reposo y miren cómo aumenta durante la fase de disparo. Aumenta enormemente y esto permite la masiva entrada de sodio al interior de la célula y el disparo del potencial de acción. Ahora, fíjense que
Luego de esta fase de despolarización, mire lo que ocurre. Llegamos a un pico de la gráfica y a partir de aquí el potencial de membrana vuelve a caer a su valor de reposo. Esta fase la llamamos repolarización. Despolarizamos metiendo cargas positivas, ahora estamos volviendo a llevar al interior del celular a un valor negativo, por lo que le estamos repolarizando. ¿Cómo vamos a repolarizar? Tenemos dos cosas por las cuales repolarizamos. En primer lugar, los canales de sodio, voltaje dependiente que estaban abiertos para meter cargas positivas, se cierran. Y realmente lo que pasan es estar en un estado que se denomina estado de inactivación. Pasan a estar inactivos. Sin embargo, desde un punto de vista funcional están cerrados. Por lo tanto, no permiten la entrada de sodio. Ya vamos a ver qué connotación tiene ese estado inactivo. En segundo lugar, voy a abrir un conjunto de canales que son canales de potasio voltaje dependiente. Fíjense lo interesante del asunto. No solamente no meto más cargas positivas, sino que abro canales de potasio voltaje dependientes que se abren después de una despolarización, pero con cierto grado de delay, con cierto grado de retraso. Estos canales de potasio se llaman canales de potasio rectificadores. Canales de potasio rectificadores de apertura con apertura en retraso. Son canales que se abren después de la despolarización con alrededor de 1 milisegundo de retraso. Fíjense que el tiempo, 1 milisegundo de retraso. Y a partir de este momento, entonces, ¿qué pasa con la conductancia del potasio de la membrana? Si ya era alta, ¿qué pasa ahora? Aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque estoy abriendo más canales iónicos. Entonces, son dos factores que me hacen el potencial de membrana negativo. No solamente cierro canales de sodio, los cuales entonces ya no meten cargas positivas, sino que ahora abro canales de potasio, los cuales me sacan más cargas positivas. Ambos factores me condicionan que el potencial de membrana vuelva a un valor negativo. Perfecto. Sin embargo, fíjense esta tercera fase. El potencial de membrana vuelve a su valor negativo, a su valor de reposo. Pero fíjense que el potencial de membrana no se queda aquí, va un poco más allá. El potencial de membrana se hace más negativo que el reposo, bajando alrededor de menos 85 milivoltios. Esta fase se llama fase de hiperpolarización. ¿Por qué se produce? Se produce por los mismos canales de potasio voltaje dependientes que abrí en la repolarización. ¿Cuál es el asunto? Que ellos quedan abiertos, no se cierran cuando deberían haberse cerrado. Ellos deberían cerrarse cuando el potencial de membrana cae al reposo, pero fíjense ustedes la conductancia sigue alta. Por lo tanto, la conductancia de la membrana al potasio se mantiene elevada a lo largo de toda esta fase de hiperpolarización. Por lo tanto, al mantenerse abiertos canales de potasio, sale más potasio del que debería, queda más negativo el interior celular. Obviamente estos canales se van a cerrar paulatinamente. Y es que entonces al final de la fase los canales van a estar cerrados y la bomba sodio-potasio ATPasa va a restaurar el movimiento de iones. Todo el potasio que salió en exceso me lo vuelvo a meter al interior de la célula y el potencial de membrana vuelve a su valor de reposo. Entonces, señores, tres fases: despolarización, repolarización e hiperpolarización. ¿Ok? Fíjense cómo varían las conductancias al sodio y al potasio. La conductancia al sodio es máxima, pico en la despolarización, mientras que la del potasio es pico en la repolarización. Fíjense la connotación de todo o nada, nuestra primera característica grande del potencial de acción. ¿Por qué digo que es todo o nada? Porque esto solamente se va a desencadenar, se va a gatillar cuando yo llego a un umbral que me abre canales de sodio voltaje dependientes. Si yo no tengo un estímulo primario que me genere una despolarización tal como para yo alcanzar menos 40 milivoltios, que es el umbral de los canales de sodio voltaje dependientes, abrirlos masivamente y meter cargas positivas al interior de la célula, esto no se genera. Si la despolarización que generé por el estímulo es menor, no se genera el potencial de acción. Si llego al umbral, siempre se va a generar de la misma manera. Siempre con la misma forma, intensidad y duración dentro de una misma célula excitable. Es decir, los potenciales de acción neuronales son todos idénticos entre sí, los musculares son todos idénticos entre sí. Fíjense aquí una cosita bien importante, que estábamos hablando del código de información, ¿no? Cuando yo tengo una corriente, un estímulo en forma de corriente, por ejemplo, experimentalmente yo le meto corriente positiva a una célula. Si esta corriente no es lo suficientemente alta como para llegar al umbral, mire la respuesta de la membrana. Se genera un pequeño cambio, pero no pasa más. Se despolariza un poquito la membrana, pero no llega a más nada, ¿ok? Se queda hasta ahí. Ya veremos eso en la lámina siguiente. Pero fíjense ahora, aumento la corriente y ¿qué pasa? Paso el umbral. Cuando paso el umbral, miren el registro. Potenciales de acción. Pero fíjense esto. Si aumento más la intensidad de la corriente, ¿qué pasa con los potenciales de acción? Aumentan en número. ¿Es la misma forma? Sí.
¿Es la misma magnitud del potencial? Sí. ¿Es la misma duración de cada uno? Sí. Pero ¿qué pasa? Al aumentar la intensidad del estímulo, aumenta la frecuencia de los potenciales. Fíjense, esa es una de las formas de codificación de la información. ¿Cuál es la diferencia sencillita a nivel sensorial entre la intensidad de un estímulo y la intensidad de otro? El número de potenciales de acción que yo disparo. Cuando la intensidad del estímulo es menor, son menores la cantidad de potenciales de acción. Cuando la intensidad del estímulo es mayor, son mayores los potenciales de acción. ¿Cómo yo sé dónde está un estímulo? Por las vías nerviosas. Si yo estimulo la punta del dedo mediano, vamos a suponer, la punta del dedo medio, eso me va a generar entonces un estímulo, un potencial de acción que va a transmitir esa información a lo largo del nervio mediano, por ejemplo. Por el contrario, si yo estimulo en alguna región de la lengua, ¿okay? Esta información sensorial se va a transmitir por lo tanto a través del nervio facial. Es decir, uno va a seguir una vía nerviosa, el de la mano, el de la lengua sigue otra vía nerviosa. Esto yo lo voy a representar a nivel de la corteza sensorial en el encéfalo como que un estímulo proviene de la lengua y el otro proviene de la mano. ¿Es la misma señal nerviosa? Sí, es la misma señal nerviosa. ¿Ok? Es la misma señal nerviosa dependiendo si sea un estímulo de calor, sea un estímulo de frío, sea un estímulo de dolor. Es el mismo potencial de acción. La única diferencia va a ser la vía nerviosa que él va a seguir. Y de acuerdo a la intensidad del estímulo, la frecuencia que va a tener este potencial de acción. Esto es yéndonos un poquito, esto es más en relación con sistemas sensoriales, que es nuestra primera parte del sistema nervioso central. Sin embargo, también es interesante mencionarlo acá. Fíjense, entonces esta pequeña gráfica, fíjense que cuando yo estoy en reposo, pues yo tengo una permeabilidad mucho mayor al potasio que al sodio. Fíjense, muchos canales de potasio abiertos. Cuando yo estoy en la fase de despolarización, aumenta ahora más la conductancia del sodio. Fíjense, sodio, sodio, sodio entra. Sigue saliendo un poquito de potasio porque los canales de potasio abiertos en reposo siempre siguen abiertos, solo que ahora la conductancia del sodio aumentó muchísimo. Fíjense ahora en la fase de repolarización, nuevamente la conductancia del potasio se hace mayor que la del sodio, los del sodio se inactivaron y ahora se abrieron canales de potasio más aún de los que ya estaban abiertos. Luego caigo de nuevo al reposo y todo vuelve a la normalidad. Ahora, algunas cositas que tenemos que considerar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nosotros tenemos canales iónicos, ¿no? Nosotros tenemos canales iónicos que en el caso del sodio ellos sufren un periodo de inactivación, ¿cierto? Fíjense en la morfología como tal de un canal de sodio voltaje dependiente. Fíjense que tiene como dos puerticas. Una puertica en la parte superior y una puertica en la parte inferior. La puertica de la parte superior se llama puerta de activación, mientras que la parte inferior se llama puerta de inactivación. Y estos son los tres estados que tiene el canal de sodio: reposo, abierto e inactivo. Fíjense que cuando está en reposo el canal está funcionalmente cerrado, porque la compuerta de activación está cerrada, aunque la otra puertica, que es la de abajo, esté abierta. Cuando estoy en la fase de disparo, de despolarización, cuando llegué al umbral, la puertica de arriba se abre gracias a la diferencia de potencial. Esto abre el canal y mete sodio. Pero fíjense lo que ocurre. Cuando entro a la repolarización, el canal se inactiva. Miren morfológicamente qué significa eso. Que la compuerta de abajo, que es la de inactivación, se cierra. ¿La de arriba sigue abierta? Sí, pero la de abajo está cerrada. Por lo tanto, funcionalmente el canal está cerrado. ¿Qué pasa en esta fase de inactivación? ¿Qué es lo característico? Que el canal no puede volver a ser estimulado. Independientemente de la diferencia de voltaje a la cual tú sometas a la membrana, durante este milisegundo que dura esta fase de inactivación, aproximadamente medio milisegundo, el canal no puede volver a ser estimulado. De tal manera que yo no puedo volver a generar un potencial de acción cuando estoy en la fase de repolarización. El canal tiene que volver al estado de reposo, y eso es por cinética temporal. Al volver al estado de reposo, se abre la compuerta de inactivación, se cierra la de arriba y el canal puede volver a ser estimulado para volver a abrirse. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que todo potencial de acción origina un periodo de pérdida de excitabilidad de la membrana. Todo potencial de acción va a originar un pequeño periodo de tiempo en el que la membrana va a ser completamente inexcitable. Va a perder toda la excitabilidad posible, no va a poder volver a ser estimulada por la inactivación del canal de sodio. Fíjense aquí, el canal de sodio es una proteína que está constituida por 4 segmentos, 4 subunidades, cada una de ellas constituida por 6 dominios transmembrana. Fíjense ustedes que tenemos también un porito, una asa, que la tenemos acá, que determina entonces la especificidad para el sodio, y fíjense que tenemos acá el sensor de voltaje que está presente en la subunidad 4.
Lo característico es esto, fíjense, cuando nosotros tenemos que la membrana celular está en reposo, estos canales están, las subunidades están aquí hacia adentro y está cerrado el canal. Cuando se genera la diferencia de voltaje, las cargas positivas intracelulares repelen las cargas positivas del dominio del canal de sodio voltaje dependiente. Al repelerlas, se genera un cambio de la morfología, un cambio conformacional del canal de sodio voltaje dependiente y se abre el canal como tal y eso permite la entrada de sodio. Fíjense que cuando estoy en reposo estoy así en menos 65 milivoltios y cuando llego al umbral en menos 40 se abre el canal. ¿Okay? Ahora, ¿cómo llamo yo entonces este periodo de pérdida de excitabilidad de la membrana? Lo llamo periodo refractario. El periodo refractario se divide en dos etapas, periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es una pérdida total de la excitabilidad de la membrana, mientras que el periodo refractario relativo es una pérdida discreta de la excitabilidad. Durante el periodo refractario absoluto, ¿qué tengo? La inactivación de los canales de sodio. Todos los canales de sodio están cerrados. No puedo generar un potencial de acción. Fíjense, durante el periodo refractario absoluto, ¿cómo es la excitabilidad de la membrana? Cero. ¿Se genera durante qué? Básicamente durante la fase de despolarización y un poquito dentro de lo que sería la fase de repolarización. Fíjense que durante esta fase, entonces los canales de sodio están cerrados y los canales de potasio son los que están abiertos. ¿Qué pasa en el periodo refractario relativo? En el periodo refractario relativo es esta fase en donde ya los canales de sodio están paulatinamente devolviendo al reposo, por lo tanto estoy recuperando la excitabilidad, pero ¿qué pasa? Fíjense cómo está el potencial de membrana. Está más negativo, ¿correcto? ¿Dónde está el reposo? Aquí arribita. Quiere decir que como estoy más negativo del reposo, estoy aún más negativo del umbral, estoy más lejos del umbral. Si el umbral aquí lo ponen en menos 55, ¿qué pasa? Si en reposo estoy en menos 70, de menos 70 al umbral a menos 55, pues es 15 milivoltios. Pero si ahora estoy en menos 80, estoy más lejos que de 55, ¿correcto? De tal manera que necesito más intensidad de un estímulo primario para llegar al umbral. Por lo tanto, la excitabilidad de la membrana es menor. ¿Okay? Entonces, el periodo refractario absoluto, total pérdida de la excitabilidad, los canales de sodio están inactivos. No puedo hacer nada. Periodo refractario relativo se ve durante la fase de hiperpolarización. Estoy más lejos del umbral porque estoy más negativo y tengo que dar un estímulo mayor para poder llegar al umbral. Ah, bueno, perdón, aquí me faltó una cosita bien interesante. Tenemos la acción de acuerdo a la cinética del canal de sodio. Perdón, de acuerdo a la morfología del canal de sodio, yo tengo que ella tiene un pequeño sitio activo para permitir la acción de una toxina que nosotros llamamos tetrodotoxina. La tetrodotoxina es una toxina producida por el pez globo que característicamente se une a los canales de sodio voltaje dependientes y bloquea su activación. Es una toxina letal en vista de que si yo bloqueo todos los canales de sodio voltaje dependientes que produzco, pues impido que cualquier célula en el organismo haga algo. ¿Ok? Borro todos los potenciales de acción de todas las células y obviamente esto pierde la excitabilidad muscular y nerviosa de todo. ¿Ok? Eso es una cosa interesante, una anécdota. Ahora, fíjense esta gráfica. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una pequeña morfología de un potencial de acción, correcto, como ya acabamos de ver. Pero fíjense acá. Fíjense que tenemos acá tres tipos de estímulo. Un estímulo 1 de una intensidad menor, uno 2 de una intensidad mayor y uno 3 de una intensidad aún mayor. Cuando yo tengo el estímulo de intensidad 3, fíjense cómo es la respuesta de la membrana. Entra mucho más corriente, despolarizo más, llego al umbral, disparo potencial de acción. Pero fíjense en el estímulo 1 y 2, la corriente del estímulo es menor. Fíjense la del 1, meto un poquito de cargas positivas y ya. La de 2, meto más cargas positivas y ya. En cualquiera de esas dos, no llegué al potencial umbral, no llegué al umbral. Si no llego al umbral, ¿genero potencial de acción? No, no genero potencial de acción. Ahora, ¿cómo se llaman entonces los potenciales que no llegan al valor umbral? Se llaman potenciales subumbrales. ¿Son potenciales de acción? No, son respuestas transitorias de la membrana plasmática, son cambios de polaridad locales de la membrana plasmática que no siguen ninguna característica del potencial de acción y se llaman potenciales electrotónicos o potenciales graduados. ¿Por qué se llaman graduados? Porque pueden tener diferente amplitud de acuerdo a la intensidad del estímulo. Fíjense que este es más chiquito que el de arriba, pero ambos no son de acción, ambos no llegan al umbral.
pero tienen diferente amplitud, a diferencia del potencial de acción que todos tienen la misma amplitud. Fíjense acá, cuando yo genero, por ejemplo, acá en un potencial graduado, yo cambio el potencial de membrana, pero como no llegué al umbral, a medida que me propago localmente, las cargas se pierden. Se pierden las cargas positivas y se perdió el potencial. Es decir, no se propaga de manera autorregenerativa, se propaga de manera local disminuyendo su amplitud. Todo lo contrario al potencial de acción, que se propaga de manera autorregenerativa sin disminuir su amplitud. Ok, ¿cuál es una característica así interesante de los potenciales graduados? Una característica interesante es que los potenciales graduados son susceptibles de sumación. Es decir, imagínense que esta es una neurona. Una neurona puede recibir estímulos de diferentes sitios. Puede recibir estímulos de algún tipo de dendrita, algún tipo de neurona que está ubicada acá, otra acá y otra acá. Cada una de estas neuronas libera un neurotransmisor en particular, generando un potencial local llamado potencial postsináptico en este sitio, en este sitio y en este sitio. De acuerdo a las características del neurotransmisor, que sea excitatorio o inhibitorio, será un potencial excitatorio o inhibitorio. Excitatorio si es despolarizante, inhibitorio si es hiperpolarizante. Cada uno de esos potenciales per se es electrotónico, porque cada uno de ellos por lo general tiene un umbral, una magnitud tan chiquita que no genera un potencial de acción. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando la célula es capaz de, en el cono axónico, sumar estos potenciales, ella dice, bueno, yo tengo un estímulo excitatorio por aquí y otro por acá. En el cono axónico hago una sumación temporal y digo que yo voy ahora a sumar estos dos potenciales al mismo tiempo. Y voy a decir, bueno, los voy a sumar los dos, trácata. Y entonces llego al umbral y disparo el potencial de acción. Sumación espacial, pues entonces no importa, yo voy a agarrar y en base a la sumación espacial, aunque un estímulo venga de este punto de la neurona y otro de este punto de la neurona, los sumo los dos y eso me genera nuevamente la suficiente magnitud como para llegar al umbral. Es decir, cada uno de ellos no llega al umbral, pero en el cono axónico los sumo, integro sus potenciales y si son excitatorios ambos y llegan al umbral, disparo el potencial de acción. La sumación puede ser temporal si lo sumo al mismo tiempo o espacial si lo sumo aunque vengan de diferentes sitios. Recuerden que si es un potencial inhibitorio esto lo tengo que restar, esto es negativo, fíjense acá, el excitatorio hace una pequeña cúpula pero el otro hace una invaginación. Tengo que considerar si hay más inhibitorios que excitatorios, pues no se genera potencial, si hay más excitatorios que inhibitorios, ahí sí lo haré. Ahora, ¿cómo se propaga el potencial de acción? El potencial de acción una vez que se genera en el cono axónico, y se genera aquí porque es el sitio de la neurona que tiene mayor densidad de canales iónicos, por lo tanto es el sitio donde yo puedo abrir mayor cantidad de ellos. Una vez que se propaga, una vez que se genera, él debe propagarse a lo largo del axón. Pero fíjense qué pasa. Él se propaga a lo largo del axón siguiendo una ruta bien característica, o mejor dicho, una característica bien importante. Esto es como una mecha, señores. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea como una mecha, lo que quiere decir es que imagínense esto. Yo prendo una mecha. Si yo prendo una mecha, ¿cómo se propaga la onda de fuego? El fuego como tal. Se propaga quemando paulatinamente la pólvora de la mecha, ¿correcto? El fuego no se devuelve, el fuego va en la dirección de la pólvora, va quemando todo lo que consigue a su alrededor. Esto es exactamente lo mismo que ocurre aquí. Yo despolarizo, yo ignito, yo disparo el potencial de acción en el primer segmento de la neurona. Una vez que lo disparo acá, meto cargas positivas al interior de la célula. Por lo tanto, ahora el interior celular es positivo y el exterior es negativo, porque cambio la polaridad de la célula. Pero el resto de la célula, el resto del axón es como el resto de la pólvora de la mecha. No se ha consumido, no se ha tocado. Sigue siendo negativo en el medio intracelular. Ahora, las cargas positivas intracelulares que yo acabo de meter van a ser atraídas por las cargas negativas del segmento adyacente. Por lo tanto, van a movilizarse al segmento de al lado. ¿Qué implica esto? Que las cargas van a moverse por dentro del axón y van a moverse de esa manera a lo largo del mismo. Van a ser atraídas por las cargas opuestas que están en el segmento adyacente al que yo he disparado el potencial de acción. Así voy a irlo propagando, fíjense acá. Meto sodio en este sitio, todo se hace positivo, ¿correcto? Esto va entonces, estas cargas positivas que acabo de meter en este segmento inicial van a ser atraídas por las negativas de al lado. Y ahora el segmento adyacente va a ser
positivo, va a generar el potencial de acción y así se va a ir propagando. ¿Qué pasa con el segmento de atrás? Si yo disparé el potencial de acción en este sitio, estoy en la fase de despolarización, ¿correcto? Al ser atraídas por las cargas del lado, ahora las cargas positivas están en el segmento del lado y estoy despolarizando el segmento adyacente. Pero ¿cómo está la fase del potencial de acción del segmento de atrás? Está en repolarización. Recuérdense que yo lo disparé en un sitio, ¿sí? Pero cuando yo lo muevo al sitio siguiente estoy disparándolo en el nuevo sitio, pero el de atrás sigue generándose, sigue sus fases. Por lo tanto, el segmento de atrás va a estar ahora en una fase de repolarización. Si estoy en fase de repolarización, funcionalmente, ¿en qué estoy? En periodo refractario. Por lo tanto, las cargas no pueden hacer nada atrás, porque aunque fuesen atraídas por las cargas negativas de atrás, la célula está en periodo refractario. Por lo tanto, no puede haber un potencial de acción generándose ahora para atrás. La conducción del potencial de acción a lo largo del axón se denomina que es por corrientes locales, por propagación local de cargas eléctricas. Y esto implica lo que se denomina una propagación ortodrómica, es decir, del soma al terminal sináptico. Bien, ahora vamos a considerar un factor que es la velocidad de propagación. Esto es bien importante. ¿De qué depende la velocidad de propagación de un determinado potencial? Bueno, fíjense acá la mecha, ¿no? Fíjense esto acá. Consideremos que el axón es una manguera de jardín, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo una manguera de jardín, imagínense, una manguera de jardín de un diámetro chiquitico y que tiene un pocotón de huecos encima? ¿Qué pasa con el agua que circula a través de ella? ¿No se escapa por los huequitos? Sí, ¿verdad? De tal manera que yo tengo que tener alguna forma de garantizar que las cargas eléctricas que constituyen el potencial de acción no se pierdan a través de la membrana plasmática, como el caso del agua que puede pasar a través de una manguera y escaparse por un hueco, sino que se queden completamente dentro de la manguera, que se queden completamente dentro del axón. ¿Cómo voy a hacer esto? En primer lugar, yo voy a aumentar el diámetro del axón. Mientras más grueso sea un axón, más rápido van a fluir las cargas dentro de él. Es decir, yo debo garantizar, recuérdense ustedes que la corriente siempre va a seguir la vía de menor resistencia por basamento eléctrico. Yo tengo que garantizar que la resistencia del medio intracelular sea mucho menor que la resistencia de la membrana. De tal manera que la carga no quiera difundir por la membrana y escaparse como la manguera, como el agua de la manguera, sino que se quede fluyendo por dentro. Si yo tengo huequitos en la manguera, si las cargas pueden escaparse, se escaparían. Por lo tanto, yo tengo que garantizar que la resistencia del medio intracelular sea baja. Eso lo hago aumentando el citoplasma del axón. Por lo tanto, mientras más grueso sea el axón, mayor velocidad de propagación tiene. ¿Qué otra cosita tengo acá? Esto es, bueno, si lo comparas con una manguera, mientras más gruesa sea una manguera y más chiquitos sean los poros, pues entonces menos agua se escapa. Por el contrario, mientras más chiquita sea una manguera y más grandes sean los poros, más agua saldrá. Ahora, ¿qué otra cosa debo yo garantizar? A ver, perdón, me escapé de lámina. Otra cosa que debo garantizar yo es que en algunos momentos, como ya les acabo de decir, tengo que aumentar la resistencia de la membrana para impedir que las cargas se escapen a través de ella. Esto yo lo puedo hacer mediante la aplicación de un aislante eléctrico a través del axón que se denomina mielina. La mielina es un elemento que es producido por lo que serían los oligodendrocitos en el sistema nervioso central y las células de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico, y lo que hace es enteipar la manguera. Imagínense que la manguera tiene estos poritos y yo le paso un tape negro, de tal manera que tapo cualquier probabilidad de que las cargas puedan escaparse a través de la membrana plasmática. Eso siempre va a aumentar la velocidad de propagación, de tal manera que esos son los dos factores que determinan la velocidad de propagación: el diámetro de un axón y la mielina. Mientras más grueso y mielínico sea un axón, más rápido propaga. Mientras más fino y menos mielina tenga, más lento propaga. La presencia de mielina en un axón garantiza otra cosita. Desgraciadamente no les tengo una figura acá, pero garantiza la denominada conducción saltatoria del potencial de acción. Imagínense que yo tapo en mielina todo un determinado segmento. Esto me implicaría que las cargas van a viajar completamente dentro de ese tramo sin ningún tipo de modificación. Es decir,
Si yo aíslo el axón, yo no puedo ni meter ni sacar cargas. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si yo no puedo sacar cargas para que no se pierdan, no puedo meter tampoco. Por lo tanto, yo muevo todas las cargas a través de un segmento del axón sin modificarlas en lo absoluto. Pero si yo mantengo todo un axón entapado y no modifico nunca las cargas, igualito disminuiría la amplitud del potencial de acción, imagínense. Por lo tanto, de trecho en trecho tengo que quitar la mielina para redisparar el potencial de acción. Este sitio se llama nodo de Rambier. Entonces, luego de que genera el potencial de acción en el cono axónico, se propaga por un determinado segmento de mielina, llega a un segmento en donde no hay mielina, que es el nodo de Rambier, redisparo el potencial y voy de trecho en trecho. Esto se llama conducción saltatoria y es característica de los axones mielínicos. Los axones amielínicos, que también hay, conducen más lento, obviamente, porque yo tengo que despolarizar segmento tras segmento. Es como esta figurita de corrientes locales a lo largo de todo el bendito axón. ¿Qué implicaría esto? Más lentitud, más gasto energético, más movilización de iones. ¿Ok? Ahora, todos estos potenciales de acción se van propagando a lo largo del axón hasta llegar al terminal presináptico. El terminal presináptico es el sitio en donde yo voy a establecer la comunicación entre dos células excitables, bien sea una neurona y una neurona y un músculo, o un músculo y un músculo. Esta zona de comunicación entre dos células excitables se denomina sinapsis. La sinapsis está constituida por tres elementos: una célula presináptica, que es la que envía el estímulo, una célula postsináptica que lo recibe, y un espacio entre las dos que se llama hendidura sináptica. Las sinapsis pueden ser de dos tipos, pueden ser eléctricas o químicas. Fíjense lo característico entre las dos. En las sinapsis eléctricas hay una libre comunicación de corriente entre la presináptica y la postsináptica, gracias a que las células están comunicadas electromecánicamente. Fíjense aquí que hay una continuidad citoplásmica entre las dos células, gracias a una unión de tipo ocluyente, una gap junction, constituida por un conexón, un poro constituido por varias subunidades que se llaman conexinas, que permite una libre continuidad citoplásmica. ¿Qué implica esto? La despolarización presináptica, todas las cargas positivas que fueron al potencial de acción presináptico pasan libremente de una célula a otra y despolarizan la célula adyacente. Es una sinapsis de tipo rápida. En la sinapsis química, ¿qué pasa? No hay continuidad citoplásmica, hay un verdadero espacio entre las células. Por lo tanto, la corriente presináptica, el potencial de acción presináptico se corta al final de la misma y necesita entonces algún tipo de mediador químico, y por eso se llama sinapsis química, que mueva el estímulo despolarizante de la presináptica a la postsináptica. Es mucho más lenta en vista del tiempo que yo tengo que darle a que esto ocurra. Fíjense aquí una sinapsis química. Esta es la axón de la célula presináptica. Por aquí se mueve el potencial de acción. El potencial de acción tiene que permitir la liberación de algún tipo de mensajero químico, que se denomina en este caso neurotransmisor, que está almacenado en un conjunto de vesículas de secreción en el terminal presináptico. Tiene que haber una exocitosis de estas vesículas, y una vez que se libera, este ligando, este mensajero, se une a receptores específicos, como todo ligando en su membrana postsináptica, en la célula postsináptica, y eso genera la respuesta en la célula postsináptica. Ya vamos a ver cómo se produce esta liberación del neurotransmisor en la sinapsis química. Pero fíjense acá este grafiquito, que no se ve muy bien, pero bueno. Cuando yo estimulo la célula presináptica, miren la respuesta que yo obtengo, un potencial de acción. Pero cuando yo mido el registro en la célula postsináptica, miren la diferencia que hay. Desde que yo estimulo a la presináptica hasta que obtengo la respuesta en la postsináptica, miren la diferencia. Hay una diferencia de tiempo. Esto se denomina retardo sináptico y es característico de las sinapsis químicas y está en relación con el tiempo necesario para liberar el neurotransmisor y que el neurotransmisor ejerza su efecto en la célula postsináptica. Fíjense acá, esto es un ejemplo con un neurotransmisor en particular, que es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la unión neuromuscular, lo que vamos a ver en nuestra siguiente video lección. Ella se sintetiza a partir de la acetil-CoA y la colina. Cuando yo uno colina más acetil-CoA por la colina acetiltransferasa, entonces forma acetilcolina. La meto en una vesícula, la libero cuando me llega el potencial de acción. La acetilcolina interactúa con su receptor específico, que se llama receptor de tipo colinérgico, y finalmente cuando se acaba la señal se degrada el neurotransmisor. Una de las formas de degradación de neurotransmisores es a través de enzimas. La enzima que degrada la acetilcolina se llama acetilcolinesterasa y la degrada a acetato y colina. La colina se recapta al interior del terminal presináptico y se utiliza para la formación de más acetilcolina. Fíjense acá un poquito entonces cómo se produce la exocitosis del neurotransmisor. Llega el potencial de acción, se propaga a lo largo de toda la membrana.
Esto va a abrir un conjunto de canales ubicados en la membrana plasmática que son canales de calcio voltaje dependientes. Cuando llega el potencial de acción, se abren canales de calcio voltaje dependientes, entra calcio al interior de la célula y eso dispara la exocitosis del neurotransmisor. Fíjense acá. El aumento de las concentraciones de calcio en el interior de todo terminal, de toda célula secretora, suele ser el desencadenante de la exocitosis de las vesículas. Recuérdense eso para siempre. Cada vez que aumenta el calcio dentro de una determinada célula secretora, se libera la vesícula de secreción que él tenga. Pero una cosa interesante, para permitir la exocitosis de las vesículas participan de un conjunto de proteínas de adhesión. El aumento de las concentraciones de calcio es sensado por una proteína que se llama sinaptotacmina. Una vez que ese aumento de las concentraciones de calcio es sensado, se permite la interacción entre dos proteínas de anclaje, denominadas proteínas SNER. Hay unas proteínas en la pared de la vesícula y unas proteínas en la pared de la membrana. Estas proteínas, una vez que entra el calcio, se acoplan y se permite la exocitosis de la vesícula. Una vez que se libera el neurotransmisor, se ejerce la señal, se tiene la respuesta posináptica. Pero de alguna manera tiene que terminar la señal. Es otra característica de la sinapsis química. Tiene que haber alguna forma de que termine la señal del neurotransmisor. Esto puede ser por que una enzima lo inactive, por ejemplo la acetilcolina. Puede ser porque el neurotransmisor se recapte por un transportador de nuevo a la célula presináptica, como es el caso de la noradrenalina. O bien puede ser que se difunda a la sangre o se difunda fuera del espacio sináptico. Son las formas por las cuales la señal puede terminar. Eso lo vemos mejor en autónomo. Ahora, finalmente, para terminar, diferencias entre la sinapsis eléctrica y química. La sinapsis eléctrica, las células están acopladas electromecánicamente entre sí por poros, por lo tanto no hay espacio entre ellas. En la química no están unidas, están separadas, hay un espacio grande entre ellas. En la eléctrica, la despolarización de la célula posináptica la da el mismo potencial de acción de la pre, es directo. En la química, el cambio eléctrico de la pos lo hace la liberación de un neurotransmisor. Una cosa, la sinapsis eléctrica siempre es excitatoria, porque las cargas que van a pasar de la pre a la pos siempre son positivas, siempre es potencial de acción. En la química, va a depender del neurotransmisor que yo libere, si es excitatorio o inhibitorio, de la respuesta posináptica que tenga, bien sea un potencial posináptico excitatorio o un potencial posináptico inhibitorio. La sinapsis eléctrica es bidireccional, porque es un poro, libre comunicación entre las células, cualquiera puede ser la pre, cualquiera puede ser la post. En la química es unidireccional, la sinapsis va desde el que libera el neurotransmisor hasta el que tiene el receptor. La eléctrica es mucho más rápida, no hay retardo sináptico, mientras que la química es más lenta, hay retardo sináptico. Bueno, esto sería toda la videolección, la primera videolección de excitabilidad, nos quedaría la de muscular, que la tendremos posteriormente. Muchas gracias.